Buenos días. El día de hoy hablaremos acerca de estequiometría, específicamente masa molecular. La estequiometría se utiliza para calcular cuánta materia prima debemos usar para que un producto quede en las mejores condiciones sin generar desperdicios materiales. La estequiometría se refiere a las relaciones numéricas entre los gramos, moles y partículas en una reacción química. Vayamos a un ejemplo. Imagínense que ustedes van a vender licuados y consideren a los ingredientes como la fruta, el azúcar, etcétera, como los reactivos. Y bueno, cuando se tiene el producto terminado serían los productos de la reacción. Los reactivos se deben de calcular para garantizar la óptima producción de este producto que estoy realizando. No puedo hablar de estequiometría sin mencionar los conceptos básicos como mol, número de Avogadro, masa atómica y masa molecular. Y eso es lo que veremos en este video, los conceptos básicos. El mol. El mol es la unidad de medida como el metro o el litro y es la unidad del Sistema Internacional para medir la cantidad de sustancia. Un mol contiene tantas partículas elementales, átomos, moléculas, como átomos hay en exactamente 12 gramos del isótopo carbono 12. La cantidad de partículas elementales que hay en un mol de cualquier sustancia siempre es la misma. Esa cantidad es pues un número muy grande, que es difícil de mencionar porque es un número de muchas cifras. Entonces, para eso se desarrolla una notación científica, una notación exponencial. Lo tomamos como 6.023 por 10 a la 23, conocido también como el número de Avogadro, porque fue Amadeo Avogadro quien encuentra esa cantidad de partículas y determina lo que es un mol. Para poder entender mejor qué es un mol, vamos a tomar en cuenta un pequeño ejemplo. Imaginen que tienen ustedes una docena de huevos de gallina y una docena de huevos de avestruz. En apariencia es lo mismo, ¿no? Tengo una docena y una docena, pero obviamente pesan distinto. Lo mismo pasa con el mol. Un mol de hidrógeno y uno de carbono tienen la misma cantidad, 6.022, pero obviamente tienen diferente masa porque los átomos de hidrógeno y de carbono pesan distinto. Y bueno, básicamente eso es lo que pasa con la masa molecular o la masa molar. La masa molar se refiere a la cantidad de gramos que hay en un mol de cierta sustancia. Si regresamos al ejemplo de la gallina y la avestruz, pues obviamente la gallina tiene un peso menor que los huevos de avestruz por el tamaño. Pero ¿cómo averiguar la masa de cada uno de los elementos? Bueno, esa va a venir en la tabla periódica y vamos a usar la masa atómica como referente para la masa molecular. Por ejemplo, en el hidrógeno, la masa del hidrógeno es de 1.0079 y del carbono 12.011. Esta masa hay que redondearla y es igual a la masa molecular. Ok, ahora bien, la masa entonces del hidrógeno va a ser de 1 gramo y la masa molecular, perdón, del carbono va a ser de 12 gramos. Obviamente el carbono tiene una masa mayor al hidrógeno, ¿no? Hay que hacer una aclaración, los datos que se están tomando aquí ya están redondeados, en su tabla no van a venir redondeados, entonces hay que dejar en claro que esa cantidad se tiene que redondear a un número entero. Ahora, ¿cómo calcular la masa molecular? Bueno, vamos a tomar este ejemplo, es la glucosa, que contiene 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno y 6 de oxígeno. Lo primero que hay que hacer es buscar en la tabla periódica los elementos para determinar las masas atómicas, ¿no? El carbono tiene 12, el hidrógeno tiene 1 y el oxígeno tiene 16, 15.99, lo redondeamos a 16.
Después hay que, ya que nosotros determinamos cada una de ellas, hay que multiplicar esas unidades de masa atómica por la cantidad de átomos que presenta la molécula. Por ejemplo, en el caso del carbono hay 6 carbonos, entonces tendría que multiplicar 12, que es un número de masa, por 6 y me daría 72 unidades de masa atómica. El hidrógeno 1 por 12 me daría 12 y el oxígeno 16 por 6 me daría 96. Ya que tengo las masas multiplicadas por la cantidad de átomos, ahora hay que sumarlas. Y tendría 72 más 12 más 96, me da un total de 180 unidades de masa atómica. Esa es la masa atómica de una molécula de glucosa. Y como la masa atómica y la masa molecular son lo mismo o tienen el mismo valor, entonces podría decir que la masa molecular de la glucosa es 180 gramos o 180 gramos sobre mol. Entonces repasamos, el mol es una unidad de la cantidad de sustancia, el número de Avogadro siempre es el mismo, 6.022 por 10 a la 23, y es la cantidad de partículas elementales en un mol. La masa molar es el peso en gramos o kilogramos de un mol de sustancia, y para cada sustancia es diferente dependiendo de cómo esté compuesta esta sustancia. Y por último, la masa molecular, masa en UMAS o unidades de masa atómica de una molécula. Entonces hacemos el siguiente ejercicio, es la página 192 y 193. Nos vemos, chicos.